Muy buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. En este nuevo programa hemos invitado al doctor Carlos Estarellas Velázquez. El doctor Estarellas es doctor en Leyes y Ciencias de la Educación, abogado de los Tribunales de la República, ex embajador y analista internacional, árbitro de la Corte Permanente de La Haya y algunos otros títulos más. Pero sobre todo pues una persona muy conocedora de temas de carácter internacional, que para eso lo hemos convidado. ¿Qué tal, Carlos? Jimmy, muchas gracias por la entrevista, muy amable. Comencemos, a lo mejor habría sido más prudente empezar por algo un poco más general, pero quisiera entrar de lleno a un tema de la consulta que es posiblemente el que más explicaciones necesita, y es el de las bases extranjeras. Carlos Estarellas ha sido embajador, analista internacional y por lo tanto debes tener un criterio seguramente sobre la importancia de tener o no las bases extranjeras en el Ecuador. No, quisiera aclarar, he sido ex subsecretario con rango de embajador. Perfecto. Así salía el decreto, por eso no hay problema. Las bases, Jimmy, en primer lugar, no es la primera ocasión que se ponen bases. Ni en el Ecuador, ni en Latinoamérica. Cuando Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial, puso bases en toda Latinoamérica, incluido el Ecuador. En el Ecuador las puso en Salinas y las puso en Galápagos, porque solicitó la solidaridad internacional latinoamericana por el ingreso a la Guerra Mundial. De ahí hay otra base que se puso en Manta, en el gobierno, tú recordarás, en el gobierno del expresidente Yamil Maguad. Claro, me acuerdo. Y se firmó, el acuerdo en el cual señalaba que estos aviones, que eran aviones especiales, lo que harían, en primer lugar, es detectar otros aviones o navíos fuera de aguas ecuatorianas, porque podrían detectar si tenían droga, y fuera de las aguas ecuatorianas detener esos navíos y llevárselos. Fuera de nuestro mar territorial. Fuera de nuestro mar territorial, salvo el caso de que Ecuador autorizara que los detuvieran en el mar territorial ecuatoriano. No podían intervenir de ninguna manera en política interna y su trabajo era cooperar en contra del narcotráfico. Esa era la labor que hacían en Manta. Ahora, dicho así, no veo que en ese momento se pudiera haber hablado de atentado contra la soberanía nacional. Pero de ninguna manera, Jimmy, lo que es más, en este momento el Ecuador está bajo ataque en contra del narcotráfico y los carteles de la droga. Y si ellos se unen para atacar al país, es natural que el Ecuador pida cooperación internacional. La soberanía es un elemento del Estado, es consecuencia del poder. Y lo que está haciendo el Ecuador es aplicación de esa soberanía al pedir la colaboración internacional. Si no tuviéramos ese poder, no podríamos solicitar ese apoyo. Fíjate, por ejemplo, Puerto Rico no lo tiene, porque no es soberano. Puerto Rico es un estado que depende de los Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, no es que se merma nuestra soberanía, como dicen ciertos políticos, es que se aplica la soberanía. Claro, o sea, es un ejercicio de soberanía. Es un ejercicio, todo lo contrario. Es un ejercicio de soberanía pidiendo cooperación internacional ante el ataque de estos carteles de la guerra. Claro. Ahora, Carlos, ¿y por qué el expresidente, el entonces presidente Correa, terminó con el acuerdo? ¿Cuál fue el argumento? Bueno, para recordar el tema, ¿no? Él erróneamente y quizás mal asesorado, porque es economista y no es abogado, decía es que se merma la soberanía. No había tal cosa. Y siempre dicen que hay una serie de causas y concausas. Y una de esas cosas era de que las personas que le financiaron, entre las cosas que le pidieron, dijeron que tenían que quitar la base de Manta. Yo no lo podría afirmar, eso es lo que se dijo en el momento, pero desde mi punto de vista fue un error
porque de ahí en adelante, no solo Jimmy, que se quitaron todo tipo de control, vino la Constitución con este concepto de ciudadanía universal, de no ilegales, se quitó las visas, bueno, y entraron los carteles del narcotráfico, que es lo que pasa hoy en el Ecuador. ¿Tú crees que ese fue más o menos un punto de inflexión y se empieza a escribir una historia diferente a partir de eso? A partir de que eso. se fue la base. Totalmente. Yo pienso que, como decía Talleyrand, ex ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte, más que un delito, fue un error. Y yo le pondría, fue un gran error. Un gran error. Ahora, lo que se está planteando en la consulta son bases extranjeras. Ni siquiera dice la palabra militar, si no estoy mal. Bases extranjeras quiere decir que puede ser 1, 2, 3 países. ¿Estás de acuerdo, Carlos, con que se aplique aquí esa opción? Entiendo que en Colombia hay varias bases, ¿no? Hay varias bases extranjeras. Podría pasar que haya 2 países, 3 países autorizados para instalar bases, con esos mismos propósitos regulados adecuadamente. Jimmy, todo tipo de cooperación internacional para poder enfrentar al narcotráfico es positivo. Nosotros no podemos solos. Somos un país que está siendo atacado, más aún porque Estados Unidos ahora ha paralizado al cartel de los soles y ya internacionalmente se dice la droga sale de Ecuador, pero esto es público. Sí. Ahora, el presidente de Colombia, la frontera ya no la protege con el Ecuador, la controla el narcoterrorismo. Hace rato, así es. Y por ahí utilizan nuestras carreteras y utilizan nuestros puertos, y de aquí sale la droga. Entonces necesitamos colaboración, no solo unas bases, se pueden poner varias bases bien claras, porque todo esto está regulado en un tratado o en un convenio. Hay convenios internacionales que delimitan claro, el trabajo de las bases. Delimitan. El convenio es un acuerdo de voluntades, en este caso entre estados, que van a producir el efecto. ¿Qué efecto es lo que quieren? Colaborar en contra del narcotráfico. Eso bien negociado, aprobado por los 2 estados, va a ayudar al Ecuador a esta lucha desigual que tenemos contra los carteles de la droga, que por el poder económico que tienen, quieren cooptar, Jimmy, todos los sectores del Estado. El poder económico, como se dio en Colombia, con la diferencia que Estados Unidos, a través del Plan Colombia, no solo dio ayuda militar, sino que también dio ayuda económica que necesita el Ecuador. Claro, ¿y es correcto que se instale una base extranjera en las Galápagos? Yo pienso que sí, en las Galápagos. Bueno, ya estuvo instalada en la Segunda Guerra Mundial y las denuncias que hay, no solo en el país, sino en el exterior, lo dice, por ejemplo, el periodista peruano Jaime Bailey, dice, por Galápagos sale la droga. Sí, sí. Entonces, esto ya es hay público. cada vez más información de que es utilizado Galápagos para estos fines. Entonces, poner una base en Galápagos sería darle seguridad al país y Galápagos, que es parte del país. Incluso hasta hace poco el consumo de diésel era elevadísimo en Galápagos, ¿no? Sí, totalmente. Ahí se ve una conexión. Una conexión. Claro. Carlos, ahora está claro que estás de acuerdo con el tema de las bases extranjeras siempre que sean pues debidamente reguladas. Estamos también en la misma línea. Ahora, el arbitraje internacional. ¿Es cierto que porque no tenemos arbitraje internacional hoy es que la inversión se frena en algunos aspectos en este país y que la nueva Constitución debería hacernos regresar al arbitraje? Sí, es que en esta Constitución, en la Constitución actual, solo el arbitraje internacional puede ser con Venezuela, con Bolivia, claro. Cuando para que intervengan otras empresas se va al arbitraje internacional. El arbitraje es un medio de solución pacífica, ¿no? Entonces los estados o las compañías ponen ir al arbitraje internacional. De acuerdo a la Constitución actual no se puede y eso es un error quizás ideológico, no sé por qué se les ocurrió,
pero eso hay que corregirlo. Pero ¿será que nos iba mal en los arbitrajes internacionales antes? Ahora estamos ganando, ¿ah? Sí. Bueno, el arbitraje internacional es la oportunidad de que el país exponga en un tribunal arbitral, digamos, su versión, ¿no? Claro. Entonces, y la sentencia arbitral se conoce con el nombre de laudo arbitral. Pero eso es lo que piden las empresas internacionales para invertir en un país. Entonces, hay que hacer esa reforma. Es absurdo no ponerlo y es irse a ideologías de mucho tiempo atrás. Claro. A ver, Carlos, antes de cerrar este bloque y de pasar a analizar un poco más en detalle otros puntos de la futura Carta Política, ¿tú crees, por ejemplo, que en una futura Constitución no necesariamente debe comprender un articulado tan largo, ser tan reglamentaria, o eso no es lo de fondo? La Constitución no tiene que ser muy larga, Jimmy. Este de aquí parece pues un libro. Tiene que tener una guía telefónica, lo más importante, ¿no? Yo me acuerdo en Derecho Constitucional, yo tuve dos profesores, de Reinaldo Huerta y Juan Larrea Holguín, Monseñor Juan Larrea, que era un jurista muy destacado, que tiene un libro que se llama Historia de Derecho Constitucional Ecuatoriano. La Constitución tiene que ser clara, precisa, concisa, no tan larga como es la Constitución de Montecristo. Y que en todo caso el detalle se vea en las leyes, en los reglamentos y no en el texto de la Constitución. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer la primera pausa para regresar con nuestro invitado, el doctor Carlos Estarellas Velázquez. Seguiremos hablando ya de otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la bicameralidad que se ha hablado, con la existencia o no con la vigencia o no de la Corte Constitucional, del Consejo de Participación, etcétera. Algunos otros temas. Ya volvemos. Este segundo bloque con nuestro invitado, que es el doctor Carlos Estarellas Velázquez, doctor en Leyes y Ciencias de la Educación, abogado de los tribunales de la República, analista internacional, árbitro de la Corte Permanente de La Haya. En lo que nos queda del programa me gustaría puntualizar, por ejemplo, temas como la Corte Constitucional. ¿Debe seguir tal como está? ¿Amerita algún cambio que le introduzca la Asamblea Constituyente? La Corte Constitucional es importante, Jimmy, ha tenido una evolución. En algunos países hay una sala de la Corte Suprema que se vuelve constitucional. En el Ecuador tuvo una evolución y se conformó el Tribunal de Garantías Constitucionales y después vino la constitución de la Corte Constitucional. Pero yo sí considero que se debe reglamentar, digamos, las funciones, porque no se puede crear lo que ha sido hoy una dictadura plural en pocas manos y las decisiones a veces ideológicas y desacertadas. Entonces, yo creo que debe de continuar la Corte Constitucional muy bien regulada en la nueva Constitución. Claro. Ahora, ¿cómo regulas, Carlos, la eventual politización que pueden tener sus fallos? Como se dice que él lo ha tenido en algunos casos puntuales, ¿no? ¿Cómo puedes regular eso? En primer lugar, en la elección debe haberse un concurso que sea realmente riguroso y que todos deben de responder. Es un organismo actualmente que no responde. Debe de responder por sus actos. Incluso con juicio político, ¿qué lees? Bueno, todos los funcionarios deben de responder por sus actos. Si el presidente responde por sus actos, la Corte Constitucional también debe responder. En el caso de que actúen ellos mal, no hablo de los fallos, hablo de los actos. Todos los funcionarios
responden ante la ley. Y no puede ser que una corte no responda. Claro. Entonces, ese es el clamor nacional que hay sobre la Corte Constitucional. ¿Un organismo de carácter jurídico debe responder ante otro de carácter político como la Asamblea? Debe de responder si es que comete algo no ético, claro. o cuál es el control. Todo funcionario debe estar bajo un control. Claro. No puede ser que se autocontrole. Vuelvo a decir, no estoy hablando de los actos, de los fallos, estoy hablando de las acciones de los miembros. Deben de tener un control como lo tienen todos los funcionarios en el país. Nadie está por encima de la ley. Claro. Carlos, el Consejo de Participación, que ha tenido una permanencia entre un tumbo y otro, ¿tiene que seguir funcionando como está o transferir esas obligaciones que hoy tiene el Consejo a la Asamblea? ¿Quién debe encargarse de nombrar, elegir más bien a las autoridades de control? Jimmy, el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un fracaso, y es un fracaso que ha generado resultados negativos al país. En este caso hay que, desde mi punto de vista, anularlo. Hace un daño enorme al Ecuador. ¿Cuál debería ser la manera de sustituir al Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que debemos de regresar a la bicameralidad. En el Ecuador, la historia de la Asamblea, del Congreso, que hoy se llama Asamblea, siempre ha sido bicameral, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En los diputados van las personas jóvenes, en el Senado las personas mayores. Con experiencia. De hecho, el nombre... ¿Pero qué es la edad o la preparación? La preparación y la experiencia. De hecho, el nombre Senado viene de sene, que significa anciano. En los romanos eran los ancianos, o el consejo de ancianos, los que daban los consejos. Entonces, eso sería positivo, Jimmy. De hecho, la ley pasa por las dos cámaras, y bajo un refrán popular que dice que dos cabezas piensan mejor que una, la ley pasaría mejor. Claro. Pero ¿por qué iba esto? Porque tú me preguntabas qué se hace si se suspende el Consejo de Participación Ciudadana. Eso lo pueden pasar al Senado. Que sea el Senado el que designe estas autoridades y que se le dé una función específica a la vicepresidenta, al vicepresidente, y que sea como antes, que preside el Congreso. Entonces le daría una mayor estabilidad al Ecuador. Ese es mi punto de vista. Ojalá que se lo tomen en cuenta. Pero eso está atado a decisiones que no están ni en las manos de Carlos Estarellas ni en las mías. Esto es que los partidos, los movimientos pongan a gente de ese nivel del que hablas para el Senado. ¿Y qué nos garantiza que eso pase? Porque de lo contrario, habría solamente que elegir por rango de edad. Entonces, de repente llega un hombre de 65 años, muy meritorio, un buen tipo, pero que no tiene cero experiencia legislativa, por ejemplo. Es que habría que ver justamente las características, y es un tema importante, Jimmy, porque nos lleva a que yo estoy seguro, digamos, creo y tengo la esperanza que se vote a favor de una nueva Asamblea Nacional, y que los partidos escojan gente valiosa para que vayan a hacer la Constitución, que es lo más importante. Entonces, que no se politice esto, sino que se escoja abogados y personas capaces. Carlos, y la Constitución, la próxima Constitución, ¿podemos hablar o pensar de senadurías funcionales, o eso es algo que en algún rato fue bueno y ya ahora no sirve? En algún rato fue muy importante, Jimmy. Qué bueno que tocas el tema. Habían senadores funcionales por la educación, por la industria, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en este momento, en una democracia tan representativa, ya no se podría, ¿no? Ahora, Carlos, ¿crees que de alguna manera la nueva Constitución debería analizar una opción de la que han venido hablando muchos prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, de desconcentrar para que determinadas competencias sean manejadas por prefectos, alcaldes, juntas parroquiales,
y el Estado se quede con las más importantes y que son realmente indiscutiblemente hasta costosas, salud, no sé si educación, seguridad, etcétera. Totalmente de acuerdo, Jimmy. Totalmente. Debe haber una desconcentración de funciones a través de las prefecturas, de las alcaldías, y el Estado debe de quedarse con lo más importante, que es salud, relaciones internacionales, fuerzas armadas, correcto. Educación en general, y darse esa desconcentración, porque si no, todo está concentrado en la capital. ¿Y quién se creyera, Jimmy, que esta concentración se mantiene y hoy es peor? Ya. Ahora, ¿tú crees en la elección indefinida, Carlos? ¿Crees que este país podría evaluar, considerar esa posibilidad? Me refiero al presidente de la República, ¿o no? No, yo no pienso en la reelección indefinida. La Constitución de 1800, una sola reelección, ¿no? De 1830 habla de la alternabilidad. Eso es fundamental, Jimmy. No se nació para ser presidente. Claro. Y yo creo que es bueno y positivo para la democracia la alternabilidad. Justamente estamos en este problema porque hay líderes aquí en el Ecuador o pseudo líderes que creen que nacieron para ser presidente y le hacen mucho daño al Ecuador. Hay que dar paso a la renovación. A ver, también se ha dicho, Carlos, que los sectores estratégicos, esta definición de sectores estratégicos ha sido ciertamente una traba. Ya para detallar un poquito más, estos sectores estratégicos, ¿en qué deberían cambiar? Para que no se diga que por eso justamente es que el Estado acapara funciones, obligaciones, y la empresa privada tiene muchas dudas de poner plata en este país. Tocas un tema de gran importancia, Jimmy. Es verdad, la trascendencia de estos sectores estratégicos, pero como en otros estados hay que darle oportunidad a la participación privada. Es decir, el Estado puede controlar, poner las reglas del juego en estos sectores, pero hay que darle oportunidad y participación a la empresa privada. No podemos seguir que todo esto solo lo va a hacer el Estado, porque en primer lugar la burocratización es enorme y en segundo lugar a veces no se tiene el dinero para poder controlar, ejercer, invertir en estos sectores. Por lo tanto hay que darle participación. Claro. Ahora, Carlos, ¿qué opinas de la ciudadanía universal? Tú tienes especialidad en temas internacionales y pregunto si esto de la ciudadanía universal ha sido a lo mejor lo que ha abierto puertas para que ingresen de manera prácticamente indiscriminada ciudadanos extranjeros al Ecuador. Jimmy, esto ha sido algo lírico. Puedo poner una ciudadanía universal, es decir, todo el mundo puede venir. Eso es una aspiración, pero no se puede poner en la Constitución, porque en primer lugar, yo también digo, entonces, soy ciudadano universal y voy por Estados Unidos. Y digo que yo soy ciudadano universal y me deportan. O voy a España y digo, yo soy ciudadano universal y me deportan. Entonces, el haberlo puesto ha causado gran problema, porque eso llevó a que en ese gobierno, donde se creó la Constitución, se quiten las visas. Y la visa es un privilegio para controlar que un extranjero venga a un Estado. Entonces, aquí en el Ecuador vino todo el mundo. Está en la Constitución que no se debe poner ese concepto de ilegales, no ilegales. Y eso trajo un conflicto, y el Ecuador se lo llegó a considerar, Jimmy, un paraíso migratorio donde todo el mundo podía venir. Las consecuencias las tenemos hoy: narcotráfico, delincuencia organizada, y estamos enfrentando un ataque de estas personas. Entonces, ¿tú crees que esa Constitución de 2008 de alguna manera, no quiero decir que intencionalmente, pero se prestó para que hoy tengamos una presencia tan grande y tan dañina de narcotráfico, minería ilegal, etcétera? Yo quisiera pensar que fue un error. Otro, digamos. Se puso, por ejemplo, que si tú eres extranjero
y reside 5 años, no sé por qué pusieron 5 años, pudieron haber puesto 2, pudieron haber puesto 10, tú puedes votar. Es una barbaridad. Entonces los extranjeros aquí que residen 5 años pueden votar por presidentes, alcaldes, etcétera, etcétera, ahora en la asamblea. Y dijeron, es que esto lo hacemos, esa era la explicación, Jimmy, para que los ecuatorianos puedan votar en Estados Unidos, puedan votar en Italia, puedan votar en España. Eso es prohibido en esos países. Además, estas situaciones se hacen con acuerdos bilaterales entre los estados, pero está en la Constitución. Fuimos demasiado generosos. Gracias al doctor Carlos Estarellas Velázquez, hoy analizando qué tipo de constitución necesita el Ecuador. Con ustedes, amigos, volveremos mañana a las 22 horas en otro programa más de Un Café con JJ en Ecuador TV. Que tengan una buena noche.